provincia de Satipo, en departamento de Junín. El señor Yaranga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, muy Bien. buenas tardes. Para iniciar esta conversación, usted que es un experto en este tema, en temas de terrorismo, nos gustaría que nos pudiera explicar exactamente qué es lo que existe actualmente en esta zona del Bizcatán del N. ¿Se tratan de remanentes de Sendero Luminoso? ¿Se trata de una facción de esta agrupación terrorista afiliada al narcotráfico? ¿Se trata de grupos narcoterroristas? Porque hay una suerte de confusión respecto a cómo nos referimos a este grupo de personas que obviamente generan este tipo de situaciones sangrientas, violentas, y que ponen en riesgo la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía que se encuentran en esa zona del país precisamente. Sí, muy buenas tardes. Sí, efectivamente hay toda una confusión. Lo que hay que decir a los televidentes es que este grupo permanece desde hace más de 40 años, es decir, sigue siendo Sendero Luminoso, los remanentes y que dirigido por esta familia Quispe Palomino continúan desde hace más de 20 años después de la captura de uno de los seguidores de Abimael Guzmán, justamente en esta cuenca importante. El distrito de Bizcatán del N es un distrito cocalero que está en constante crecimiento, por lo tanto está siendo controlado por estos remanentes. Hay quienes señalan que incluso todos están empadronados. Después del distrito Bizcatán del N, lo que sigue ya prácticamente es la parte de la región huancavelica, la provincia de Pampas, Tayacaja, que también ellos dominan en gran parte, hasta la provincia de Huancayo, en la región Junín. Toda esa zona ellos dominan, no todo, pero por determinadas zonas, y aparentemente en las alturas de Bizcatán del N efectivamente se produjo este enfrentamiento, donde ha sido detenido un menor de edad, que aparentemente sería parte de alguna columna, o sea, un combatiente de alguna columna, porque posiblemente tenga entre 13 o 14 años. Si es así, obviamente ya es integrante en su condición de combatiente de alguna columna y que probablemente esté brindando alguna información valiosa. Claro. Ahora, cuando hablamos de remanente de Sendero Luminoso, como usted señala, que operan desde hace más de 40 años, ¿estamos hablando de ese Sendero Luminoso encabezado por Abimael Guzmán? ¿O estamos hablando de esta facción de Sendero Luminoso que finalmente se quebró luego de esta capitulación de Guzmán Reynoso y se partió a este partido comunista militarizado Sendero Luminoso? ¿O estamos hablando de, digamos, aliados o chalecos, como se le puede decir de manera coloquial, del narcotráfico en esta zona? Hay algunas personas confusas, políticos también, que obviamente no conocen porque es una inmensidad el tema del Braille. Entonces creen que Sendero Luminoso acabó en el 2000, que es la fecha en que investigó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que lo que continúa simplemente es narcotráfico, cosa totalmente falso. Hay que indicar que Sendero Luminoso siempre convivió con el narcotráfico, porque de lo contrario jamás hubiera podido resistir. Sendero tenía tantos seguidores y siempre estaba en problemas económicos, hasta que Guzmán envía al camarada Artemio a controlar el Huallaga. Después de controlar el Huallaga, controlan el Brain, por lo tanto sus gastos se equiparan y no tenían problemas económicos, porque de lo contrario, como siempre, hubieran tenido serios problemas. Ahora, esta actual, digamos, configuración de Sendero Luminoso tiene, digamos, las mismas bases ideológicas del Sendero Luminoso de los 80 con Abimael Guzmán. Por supuesto que sí, con la única variante de que para ellos el mundo está cambiando, por lo tanto, eso de lograr el poder a través de la lucha armada prácticamente se va quedando en el camino, y consecuencia de ello es que en los últimos años lo que han estado haciendo es una infiltración masiva en organismos sociales, también en el aparato estatal. Eso es una especialización que ya están haciendo desde hace varios años. Obviamente
sueñan también colocar con que personas del lado de ellos pasen a formar, por ejemplo, paz en el nivel regional, pero también en el Congreso de la República, para cumplir algunas funciones. Usted señala que algunas organizaciones del Estado. ¿Qué organizaciones del Estado? Bueno, hasta ahora tenemos con el señor Pedro Castillo, si retrocedemos un poquito, en Palacio de Gobierno se reunían gente relacionada, dirigentes del Movadef, gente que estaba muy ligado al tema del CONARE, que ahora ya se denomina FENATEP, que es el mismo organismo de fachada de Sendero Luminoso. Algunas personas también ligadas a las economías ilegales. Dentro de esos organismos están totalmente infiltrados y que continuamente coordinaban con el señor Pedro Castillo, y aparentemente después de la caída del señor Pedro Castillo es que ellos activan inmediatamente para salir a estos ataques demenciales, como ha pasado hace algunos días con 7 policías en el Brain. Ahora, ¿con Castillo Terrones recién empezó esto? ¿O la infiltración tiene un trabajo, digamos, usted que es conocedor del tema de mucho más antes? El señor Castillo Terrones prácticamente se le ha visto comandando esta nueva facción que era el CONARE, que era un sector del magisterio que controlaba a los docentes, principalmente en la Sierra Central, y el señor Castillo Terrones en el 2017 asume esta función, luego encabeza una huelga general. Sobre todo en Lima, en la Plaza San Martín, se les ha fotografiado, por ejemplo, en compañía de los dirigentes, altos dirigentes del Movadef, del CONARE, que posteriormente se convierte en el FENATEP. Eso está debidamente comprobado. Claro. Pero digamos que la huelga del 2017, si bien bueno, yo no soy un conocedor del tema, usted lo es, pero tenía mucho que ver también con esta suerte, digamos, de peleas internas en el magisterio propiamente, ¿no? Entre una facción que representa el SUTEP y la facción que se estaba creando, y usted tiene razón, encabezada por el señor Pedro Castillo. O sea, hay varios elementos aquí que construyen, digamos, una situación como la que usted está mencionando, por lo menos. Sin duda alguna. El CONARE nace mucho más antes, más o menos entre 2003-2004, dirigido por un señor Huaynalayan Huancayo, que era mucho más radical y que era de la facción quien no creía prácticamente en las elecciones. Él creía en continuar con la lucha armada. Poco a poco ha ido avanzando y en el camino pasando por diferentes direcciones hasta que el 2017 el señor Pedro Castillo llega a manejar esta facción del magisterio, que en otras palabras era una facción de fachada de la organización Sendero Luminoso, ¿no? Históricamente, Abimael Guzmán y sobre todo el PSP Sendero Luminoso siempre ha querido controlar el magisterio, el SUTE. A costa de mucha sangre, Patria Roja no se la ha permitido. Por lo que entonces en el camino el hecho de constituir una facción que se denominaba el CONARE era importantísimo. Por eso es que ni bien llegado al poder, el señor Pedro Castillo lo oficializa a través de la denominación del FENATE o FENATEP. Bueno, hay una situación ahí que evidentemente se tiene que conocer por una cuestión histórica, básicamente, ¿no? Sendero Luminoso y Miguel Guzmán no creían más bien en un Estado democrático, ¿no? Era todo por el poder a través de las armas y de la sangre. Eso es indudable, ¿no? Muy bien. Ahora, respecto al tema referido al rescate de este menor en esta intervención en el Biscatán del N, es más o menos esta costumbre, vamos a decirlo así, de Sendero Luminoso, el MRTA, en fin, de captar a menores de edad para adoctrinarlos de alguna forma. ¿No? Se vio con este caso durante la época de Ollantumala, denominado el rescate de los pioneritos, ¿cierto? ¿O nos puede explicar un poco más sobre este tema, por favor? Sí, sí, sí. Igualmente aquí muchos confundes y desde antes, creían que Sendero Luminoso secuestraba al paso a menores de edad para llevárselo y luego convertir en combatientes. Posteriormente se ha verificado de que eso no es cierto.
En parte, por ejemplo, entre los años 89, 90 hasta el 93 se daba algo de secuestro de algunas poblaciones enteras como en el Brain, pero después no, por seguridad. ¿De dónde son estos niños pioneros? Son los hijos de los combatientes, los hijos de los dirigentes y los hijos de poca cantidad de masas cautivas que todavía tienen. Es decir, Claro, son eran niños secuestrados finalmente, ¿no? O sea, no eran, no son no por su secuestrados, propia voluntad, obviamente. agarraban un fusil y mataban a un policía o un militar, ¿no? Claro, entonces conforme van creciendo en el monte, ni bien empiezan a gatear, son separados y los dejan a cargo de una madre sustituta. Y luego cuando ya empiezan a caminar, dar los primeros pasos, inmediatamente le enseñan, por ejemplo, a hacer algunos trabajos como es acarrear leña en pequeña cantidad, llevar agua en pequeños bidones y después viene el adiestramiento político, ideológico y también militar. El juguete de estos niños no es cualquier juguete que un niño común y corriente lo hace en las ciudades, en cualquier pueblo. Estos niños juegan a la guerra, cómo atacar a la policía, cómo atacar a las Fuerzas Armadas. Así lo enseñan. Y posteriormente, entre 12 y 13, prácticamente ya están integrando las columnas, las diversas columnas. Y si continúan avanzando, muchos de ellos se convierten en francotiradores. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Buenas tardes. Igualmente, buenas Gracias. tardes. Pedro Yaranga ha estado con nosotros, especialista en temas de terrorismo. Son las 3:00.